Nicodemo era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. De él añade que era principal entre los judíos. Este hecho hace que sea muy apreciado entre los cristianos. En Juan capítulo 3, versículo del 2 al 3 dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como se menciona en el versículo 2, Nicodemo le dice a Jesús, Rabí. La expresión que utiliza es una palabra de origen hebreo, que significa mi maestro. Ahora veamos. Nicodemo está reconociendo a Jesús como un enviado de Dios por las señales y porque Dios está con él. No obstante, no lo reconoce como el Mesías y Salvador. Piensa que es otro maestro más o un profeta más, a lo que Jesús responde en el versículo 3. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo había nacido en Israel teniendo como ancestro a Abraham, lo que posiblemente lo hacía ver como un hombre justo que no necesitaba de nada y mucho menos de un Salvador, y muy probablemente pensaba que estaba bien con Dios. En Job capítulo 14 versículo 4 dice: ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. A pesar de que Nicodemo se consideraba justo, en el pasaje de Job Dios muestra que nadie se puede justificar ante Dios, a pesar de que haya nacido en Israel y que su descendencia venga de Abraham. En Juan capítulo 3 versículo del 4 al 7 dice: Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Lo dicho hasta aquí supone que Nicodemo no estaba entendiendo lo que Jesús le quería transmitir, ya que estaba pensando cómo volver al vientre de la madre para poder nacer de nuevo. Para comprender mejor esta actitud, se debe considerar que Nicodemo estaba separado de Dios, y es por ello que no estaba entendiendo nada de lo que Jesús le hablaba. Jesús respondió: hay que nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Dónde lo quería llevar Jesús? Ahora veamos. Jesús está llevando a Nicodemo al ámbito espiritual. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Conviene subrayar que el agua, como lo menciona el texto, se refiere a la palabra de Dios, la cual es enviada con el propósito de llegar a las personas, de ser transformadas y cambiadas. Aunque Nicodemo era un maestro entre los fariseos y enseñaba la palabra de Dios, no era suficiente, puesto que había que nacer de espíritu. Ahora veamos. En Job capítulo 32, 8 dice: pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Es necesario recalcar que Dios da el entendimiento al hombre, ya que su espíritu es el autor de las escrituras y es el único que le puede dar sentido y la correcta interpretación. Es decir, nos lleva a conocer a Dios a través de su palabra para dar sentido y propósito al hombre, desde el conocimiento y el entendimiento. La idea aquí es nacer no solo del agua, sino también de espíritu, para llevar una vida plena alejado de la religiosidad, como la llevaba Nicodemo. Este es un claro ejemplo que Dios nos enseña en su palabra, donde nos quiere llevar a un encuentro de manera personal con Él. De manera que Jesús quiere llevar a Nicodemo a un encuentro y mostrar el camino correcto para salvarse. En Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios muestra su gran amor por el hombre a dar su Hijo en sacrificio para salvarnos, de manera que Nicodemo solo podía tener vida eterna creyendo en Jesús para nacer de nuevo.
puesto que Él era el enviado de Dios a mostrar el camino de salvación y por el cual debemos de andar y así obtener vida eterna. Con esto concluyo con la historia de Jesús y Nicodemo. Espero que la información mostrada hasta aquí haya sido de aprendizaje para tu vida. Y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales y te invito a que te suscribas al canal para tener más videos como este. Hasta pronto. Bueno, mis hermanas, les tocó clase de escuela dominical. ¿Qué les parece? Clase para niños, pero me pareció muy claro el mensaje. Es parte de la prédica que estoy estudiando, porque me propuse estudiar personajes, y uno de los personajes que me dio el Señor fue Nicodemo, porque es muy importante entender lo que es el nuevo nacimiento. Así que bueno, empezamos con la pequeña reflexión para enfocarnos en lo que Dios está hablando. Así que Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres un Dios de planes y de propósitos, en ti no hay despropósitos, y en esta tarde pues queremos que tú dirijas todo lo que hagamos, Señor, que esa reflexión, Señor, que está tan clara, de verdad nos siga enseñando que tenemos que cuidar ese nacimiento nuevo, Señor, que de verdad tú eres el agua de vida que descendió del cielo, el pan, todo está en ti, Señor. Sin ti, pues nada somos, Señor. Así que, así como Nicodemo, Señor, queremos pues sentarnos en esta tarde a meditar en tu palabra. Él te buscó de noche, Señor, pero nosotros podemos buscarte cada momento, Señor. Bendecimos la vida de Erika, que está un poquito apenada, Señor, porque pues de plano su internet no funcionó y bueno, pues será mañana, si tú lo permites, que comparta mañana, pero siempre hay donde dos o tres tu presencia, Señor. Dice tu palabra que donde dos o tres se reúnan en tu nombre, tú prometes estar. Te hemos alabado, Señor, y estamos juntas, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor, con ese espíritu, Señor, de verdad vivo que tú nos has dado, Señor, vida en el espíritu, deseosos de alimentarnos, Padre. Así que en el nombre de Jesús, pues, Señor, en esta tarde síguenos instruyendo, Señor, con esta pequeña reflexión. Y bueno, mis amadas, les cuento. Como dijo Claudita, si quieren tener su Biblia abierta, ábranla en Juan 3, del 1 al 16. Y es la historia, ya vieron, de Nicodemo. Vamos a ver qué aprendemos de Nicodemo. Dice que algunas de las enseñanzas que Nicodemo aprendió con Jesús son cosas que nos sorprenderán. Y bueno, a nosotros también nos tiene que haber pasado algo semejante cuando tuvimos ese encuentro con el Señor. Eso es lo que me estaba motivando, ver las personas que tenían un encuentro como eh, el que iba por el camino, que fue Felipe a evangelizarlo, y ahí mismo se bautizó. Entonces, creo que es muy importante pensar y nunca olvidar cuando el Señor nos llamó y tuvimos ese encuentro personal. Amén. El eunuco era el que tuvo ese encuentro también, pero el mismo momento que se encontró con el evangelista Felipe, ahí mismo entendió, ahí mismo recibió al Señor y se bautizó. Entonces hay personas que, como Nicodemo, ¿verdad? Dice la palabra que era un hombre de origen griego, era un principal de la sinagoga, era un judío, pero pertenecía a los fariseos, a los grandes, al gobierno de los judíos, ¿verdad? Del Sanedrín. Recuerden que también el apóstol Pablo pertenecía a esa élite, ¿verdad? Religiosa. Entonces, yo estaba viendo que el nombre de Nicodemo es un nombre griego que significa victoria del pueblo. Y dice que pues era común en ese tiempo, vea, como estaban bajo el Imperio Romano, que la gente pusiera nombres griegos a sus hijos. Entonces el nombre de Nicodemo es un nombre de origen griego. Entonces, sigo diciendo que era un hombre de los fariseos. ¿Qué significa? Pertenecer a uno de los grupos religiosos más importantes del judaísmo. Los fariseos eran los primeros. En los tiempos de Jesús se había convertido en la tendencia religiosa más importante del judaísmo.
gozaban del favor del pueblo y dominaban las instituciones religiosas. Pausa, acuérdense Jesús cómo les decía. Yo estaba así leyendo la palabra y anotando y recordando. Jesús les decía sepulcros blanqueados. Les decía que amaban orar en las esquinas, ¿verdad? Pero decía, para ser vistos por todos. Pero por dentro son como un sepulcro blanqueado lleno de podredumbre. Eso era lo que siempre Jesús les decía, porque lo andaban siempre siguiendo para ponerlo en evidencia y dudaban, pero este fariseo, pues obvio era un maestro, ¿verdad? Del Sanedrín, lo buscó pero de noche, porque pues imagínense, es en un principal y estaban todos en contra de Jesús, que habían pensado si lo vieran de día. Entonces, bueno, los judíos fariseos enseñaban que Dios solamente otorgaba su gracia a aquellos que cumplían fielmente con los preceptos de la ley de Moisés. O sea, con la ley de Moisés estaban ellos. Así que, por tanto, se caracterizaban por ser muy devotos y muy estrictos en el cumplimiento de sus obligaciones religiosas. Movidos por ese deseo, terminaron añadiendo a la ley innumerables tradiciones e interpretaciones humanas que supuestamente ayudarían a cumplirlas mejor con el tiempo. Esto sería causa de continuos conflictos con Jesús. El Señor, otra de las cosas que les decía, imponen cargas a otras personas que ustedes no son capaces de llevar. Entonces siempre el Señor, acuérdense que siempre se enfrentaba con ellos, porque dice que ellos añadieron muchas cosas como tradiciones que nada que ver con la ley de Moisés. Entonces, bueno, este principal de los judíos, ¿verdad? De entre los judíos, miembro del Sanedrín, que era el máximo orden de gobierno judío bajo la ocupación romana, porque entonces estaban los romanos gobernando. Y era un maestro de Israel. Eso en el capítulo 3 de Juan, desde el versículo 1 se los voy a leer para familiarizarnos más. Son pocos versículos. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, pues Espíritu es. No te maravilles de lo que te digo, que es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer eso entonces? Jesús le respondió, ¿eres maestro? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben mi testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren qué hermoso el mensaje de salvación que le dio Jesús a Nicodemo. Ahí lo estaba evangelizando, enseñándole completito el mensaje de salvación. Entonces, hay que resaltar que Nicodemo, pues sí, que no era un hombre cualquiera, ¿verdad? Al que pudiéramos tener en poco. Era culto, era inteligente, de profundas convicciones religiosas, muy comprometido con su fe y además con el servicio de su pueblo. Era todo un ejemplo. Entonces vamos a ver qué aprendió nosotras juntamente con Nicodemo, vamos a ver qué aprendió de Jesús. Entonces, cosas que sorprendieron a Nicodemo y que son de gran importancia para nosotros.
Primero, que el camino de la religión no trae la verdadera plenitud en la vida, ni la vida eterna. Repito, el camino de la religión, de donde venimos, no trae la plenitud ni trae la vida eterna al hombre, al ser humano. Y hemos visto cómo Nicodemo no era un judío cualquiera, su fe no era como la de muchos, de ir en tarde a alguna actividad religiosa, la mayoría de las veces a actos especiales, digamos conferencias, bautismos, entierros, bodas, y vivir haciendo lo que uno quiere, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de su posición social y toda su religión, le encontramos sentado junto a Jesús, deseando oír sus enseñanzas. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontró Jesús de verdad? ¿Cómo vivíamos? Eh, Algunas podemos decir, no, pero es que yo no hacía tantas cosas malas. Iba a la iglesia, respetaba la iglesia, pues no hacía fraudes, no hacía esto, y tenía un temor a Dios. O sea, inclusive creo que muchas veces gente cristiana nunca ha tenido un nuevo nacimiento, eh, no un verdadero encuentro con el Señor. Así que, pues siempre es muy bueno escuchar, porque este hombre era un hombre religioso, vivía la ley de Moisés, o sea, no es que era un ateo ni un incrédulo. Entonces dice en el versículo 2, que vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Miren qué interesante. Él sabía que había venido de Dios, porque, eh, o sea, no es que no reconocían, es que hay algo que me puso a pensar como Nicodemo, un fariseo del Sanedrín, le está diciendo, sabemos, no le dijo yo sé, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, ¿qué pasaba en esa gente, verdad? Que lo atacaba tanto y lo llevaron a la cruz, siempre persiguiéndolo, siempre eh, queriéndolo desacreditar. Ahí pues está un poquito, mucha gente que diga, creo, sí, yo creo en Dios, pero no hacemos lo que el Señor quiere y nuestra vida es diferente, porque aquí yo me quedé, caray, pues si Él está diciendo, sabemos que has venido de Dios. Dice, nadie puede hacer las señales que tú haces. Entonces dice que es probable que hasta ese momento hubiese vivido satisfecho con sus costumbres y religión, pero la llegada de Jesús, sus señales, sus enseñanzas lo habían trastornado en el orden de su vida y empezaba a darse cuenta de que pese a su formación y su cultura y su religiosidad, algo le faltaba, no estaba satisfecho. Yo lo estaba comparando con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, que era de descendencia judía y romana, pero también tuvo ese encuentro tremendo con el Señor. Entonces, este mensaje me estuvo ilustrando mucho los encuentros que esas personas que fueron transformadas y obtuvieron ese nacimiento nuevo tuvieron con Jesús. Entonces, Pablo era igualito que Nicodemo. Dice, es probable que este movimiento hubiera vivido pues satisfecho, ¿verdad? Pero algo había pasado y yo creo que eso es que viene de parte de Dios cuando podemos dimensionar quién es el Señor. Algo tiene que ver en nuestros corazones, porque yo estuve pensando cómo a mí me, me chocaba, me caía mal la persona, la hermana Laura, que iba con aquella cara de cristiana y aquella buena sonrisa y, ay, yo por dentro, ay, ahí viene esa señora. Lo que yo estaba consciente de que había algo en ella, pero algo que yo no soportaba. Pues claro, yo no tenía el nuevo nacimiento, yo estaba en la vil carnita. Y así los cristianos que tocaban la puerta era como un malestar, una molestia, y los veía uno que aunque uno les hiciera mal modo y todo, ellos seguían como sonriendo. Y no, Dios le bendiga y todo. Ay, Señor. Entonces, pues aquí estaban viendo al Señor, ¿verdad? Al Señor, porque lo seguían y veían y sentían, pues como que no, si era Dios. Entonces,
podemos ver que eso mismo le ha sucedido a muchas personas, ¿verdad? Que viven pensando que tienen una vida plena, que no necesitan más. Pero un día, ¿qué pasó? Nos contamos junto con esa gente. Eh, Nos dimos de frente con una realidad amarga que no queríamos admitir. Yo creo que por eso conocimos al Señor tan tarde. El fracaso personal. Fíjense que a veces una enfermedad, la muerte de un ser querido, esos vacíos, ¿verdad? Con los que hemos vivido de espaldas al Señor, al Evangelio, nos han mostrado y nos han despertado en nosotros que necesitamos algo, así como Nicodemo, a pesar de que era respetado, de que era un superior, un maestro, un sacerdote en el Sanedrín, sintió esa necesidad de buscar a Jesús. Y yo creo que aunque nosotros ya estamos en el camino de Dios, el Espíritu Santo nos inquieta y nos incomoda para hacer precisamente estas reuniones. Yo en la mañana estuve con Carmen orando, hace rato estuve con otra hermana de Georgia y es una emoción, o sea, hablar del Señor, hablar de la seguridad que nos da su palabra. Entonces es precioso haber nacido de nuevo. Dice que Jesús les habló Jesús algo, escucharon algo, vieron algo y ya nada fue igual, ¿verdad? Tan solo con andarlo siguiendo y criticando, pasó algo en el corazón de este hombre. Yo creo que sí pasó en más corazones. Dice algo para que sus vidas que nunca han tenido, pero no sabían qué era, querían eso, pero no sabían cómo, por eso pues Nicodemo fue de noche. Dice, pero Jesús sí conocía la inquietud de Nicodemo, igual que conoce nuestra necesidad. A ver, Juan 2:24. Te los leo, por aquí lo tengo. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿Quién puede engañar al Señor? A veces no sabemos cómo pedir, ¿verdad? Pero yo meditaba, bueno, pero cuando vamos con el Señor, a veces queremos adornar nuestra oración, adornar nuestra petición. Señor, tú sabes todo, Señor, y mira, y te suplico. Y el Señor dice, ya sé, hija, lo que tú tienes, ya sé lo que necesitas. Ayer meditamos sobre los pájaros con Claudita, decía, pero si los pajaritos, dice el Señor, que no siembran, que no cosechan, no tienen graneros y comen. Y dice el Señor, hombres de poca fe, pues que no valen ustedes mucho más. Entonces, ¿cómo nos da el palo el Señor con su palabra para que entendamos, cabezonas? Entonces, la primera cosa que Nicodemo aprendió esa noche, ¿verdad? Es que era un hombre que había venido de Dios y que él necesitaba ese nuevo nacimiento, ¿verdad? No importa el nombre de tu religión, que profeses o sientas simpatía católico, evangélico, budista, musulmán, la filosofía de vida que adoptemos, ¿verdad? Ninguna puede dar auténtica satisfacción y paz, ni las riquezas, ni los títulos. Esto solamente lo puede hacer Cristo. No decimos que es malo estudiar, que es malo tener fortuna. Todo te da una tranquilidad y una paz. Pero esa plenitud que da el Señor no la da nada, esa satisfacción. Y entre más uno lo busca, porque si a veces sentimos huequitos o vacíos, porque no nos llenamos del Señor. Pero en cuanto nos acercamos a Él nos ministra, Él nos llena, Él nos da lo que necesitamos. Dice que el mismo Jesús le dijo en una ocasión a una multitud, en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí están dos palabras que tenemos que creerlas, ¿verdad? Nunca y siempre, y jamás. Dice que el que cree en Él y va con Él nunca tendrá hambre. Por eso, amadas, tenemos que ir más seguido a su palabra, a leer su palabra. Yo estaba emocionada con Nicodemo y creí que no lo había terminado todavía de estudiar bien, por eso no lo había traído. Ahí lo tengo en mi archivo. Pero pues la que hoy quería compartir, Dios mío, 3 días y dice Alma, bueno, el Señor no quería que compartieras eso mañana, ok. Entonces dice que el apóstol Pablo en otro tiempo pues también fue fariseo como Nicodemo, después de haber conocido a Jesús, ¿verdad?
escribe el apóstol Pablo en Colosenses 2, 9 y 10. Él mismo ya con convicción, porque acuérdense que perseguía a los cristianos, los llevaba a la cárcel, presenció la muerte de Esteban a pedradas, pues imagínense. Entonces a Nicodemo le fue mejor, porque el Señor estuvo con él platicando de noche y ahí se convirtió Nicodemo, pero Pablo no. Pablo tuvo que caer del caballo y quedar ciego. Y bueno, dice después el apóstol Pablo con convicción, dice en Colosenses 2, 9 y 10, en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Yo les digo, mis amadas, esta noche, como dijo el apóstol Pablo, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completas en él. Amén. Yo repito lo que dijo el apóstol Pablo porque sí es verdad. Pero le repito, yo misma necesito dedicarle más tiempo al Señor, estar más en el lugar secreto, conocerle más, obedecerle más para tener esta plenitud más grande. Entonces, otra cosa que le enseñó Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Que el hombre necesita no más religión, sino nacer de nuevo, una transformación en su interior. A veces pensamos, pues voy a la iglesia, hago mi devocional. No, dice que no necesitamos más religión, lo que sea religión, no. Ese nuevo nacimiento tenemos que confirmarlo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque muchas veces ha habido muchas personas pues que no tuvieron el nuevo nacimiento, creyeron, pero no se despertó en ellos esa hambre, esa necesidad. ¿Qué esperaba escuchar Nicodemo de labios del Señor? ¿Un discurso sobre la necesidad de ser más sincero en la práctica religiosa? ¿Qué hay que actualizar la religión? ¿Alguna propuesta nueva? No, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que Jesús le dijo en Juan 3:3. De cierto, hasta le repite. Créelo, créelo, es cierto esto. Te digo que el que no se naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo que cada hombre necesita es tener un nuevo nacimiento. No hay reencarnación. Hay una persona que anda por ahí con Lupita que cree en la reencarnación. Es horrible cuando las personas están en oscuridad. Ella dice que la Lady Diana, la princesa que murió, que va a reencarnar. Imagínense nomás. Y así hay locuras y locuras. Yo estuve con una persona en la semana que me estaba contando que yo por dentro, ¿en serio? Que le hablan, ¿verdad? Y que ve las personas que le han hecho un mal, ¿cómo se dice? Un trabajo de brujería. Y dice que ella ve a las personas cerca de ella y escucha sus palabras dentro y escucha una voz que le dice, mira, esas personas son las que te hicieron el daño. Imagínese lo que es estar sin Dios. Y dice que va a la iglesia y dice que cree en Dios y que reza mucho, ¿verdad? Entonces, qué privilegiadas somos, mis amadas, que el Señor nos ha alumbrado nuestro entendimiento. Entonces, pues vivimos en un mundo que cree que la solución a nuestros males está en los cambios políticos, sociales, educativos, económicos, la religión, que así cambiaremos al ser humano y al mundo, pero se equivocan, porque estos métodos son exteriores. Ninguno afecta la esencia del hombre, al centro mismo del problema, porque difícilmente puede concentrarse el egoísmo, el orgullo, el odio, la avaricia, la codicia, la maldad. Entonces, el mundo busca una solución y cree que la hay, pero en lo político y en un cambio de educación, en lo económico, y no es así. Entonces, mis amadas, el hombre natural, es decir, tal como viene este mundo, tiene una naturaleza pues caída, pecadora, en abierta rebeldía contra su creador, por tanto incapaz de sintonizar con Dios. Y esto no es nada bueno, tiene consecuencias pues bastante duras, porque la palabra dice que apartados de Dios nada podemos hacer. Entonces, a pesar de los buenos propósitos y esfuerzos, y bueno, nuestra vida queda expuesta a pasiones que nacen de dentro, porque nadie puede entrar
a nuestro corazón y cambiarlo, sino solo uno, el que nos hizo. Amén. Entonces, a causa de este alejamiento, el hombre vive en un estado de insatisfacción y vacío. Este versículo me impactó. Miren lo que dice Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, lo dice el Señor. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Le repito el versículo porque está bien tremendo. Y era el pueblo de Dios, Dios hablando a su pueblo. Dios puede hablar a una de nosotros si descuidamos nuestra relación, porque dos males ha hecho mi pueblo, o sea, son dos. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas. Entonces, a veces nos olvidamos del Señor y empezamos a distraernos y a buscar en otras cosas cómo llenarnos. Y eso es tremendo. Entonces, sabemos que necesitamos algo y no sabemos dónde encontrarlo. Dice, ¿cómo estamos viendo la respuesta de Dios a esta situación? No es añadir más religión, más programas, más reformas, ni siquiera una autoayuda, sino actuar sobre la parte dañada del hombre, sobre su corazón, que necesita un nuevo nacimiento. Porque a veces si ya le hablé, ya oré por ella, ya le testifiqué y no cambia, ya se fue de la iglesia. Wow, ¿será que no nació de nuevo? Es decir, implantar en ti y en mí una nueva naturaleza no contaminada por el pecado, que no esté esclavizada por esas pasiones destructivas. Corazón limpio que le ame, que le anhele, que le obedezca. Una vida nueva que encuentre su plena satisfacción en Cristo. Dice que el apóstol Pablo dijo unas bellas palabras a los creyentes de la ciudad de Corinto, que vamos a recordar. En 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas y todo proviene de Dios. Poderosa palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, pues es el nuevo nacimiento. Amén, mis hermanas. Ustedes sienten esa pasión por el Señor, tuvieron el nuevo nacimiento, para gloria de Dios. Y esto ha pasado en muchas personas, tristemente. Yo he hablado con personas que en 30 años no han leído la Biblia y siguen de una forma, aunque sea el mundo cristiano. Y tengo personas muy cercanas a mí, de mi familia, que sí, dice que sí, pero los hechos son otra cosa. Su forma de hablar. Erika traía un mensaje bien fuerte, que no se puede mezclar lo santo con lo profano. Y eso es lo que pues uno ve tristemente, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, el nuevo nacimiento se produce desde el momento en que la persona cree en Jesucristo para su salvación. Y bueno, en el versículo 9 del capítulo 3 dice Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel? Jesús le respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La pregunta que surge a continuación sería, ¿y cómo sucede esto? ¿Qué debo hacer? Esta es la última de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué queremos destacar? Aquí son dos cosas importantes. Lo primero que debes de saber es que este acontecimiento no depende de lo que seamos capaces de hacer nosotros, sino que es totalmente una obra de Dios. En el versículo 7 y 8, déjenme ver mi Biblia, dice, no te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, recordemos las palabras de 2 de Corintios 5:18, lo que les acabo de leer, y todo esto proviene de Dios. Todo proviene de Dios. La salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, nada, porque ahora Lupita o Erika, no sé quién pusieron un video, lo más cómico, que da pena ver lo que están haciendo en las congregaciones cristianas.
Está un señor calvito y hay muchos hombres con sus manos al frente como en reverencia, y ese hombre pasa y les da unas golpes con la mano en la cabeza, pero fuerte. Y todos así como que, wow, como que pasó ahí Dios o no sé qué, es algo de veras grotesco, es algo diabólico, porque ¿cómo? No sé, Lupita, si tú lo pusiste, si lo puedes poner en Las Princesas, pero cuando lo vi dije, no puede ser que la gente acepte, ¿verdad? Y varones que estaban en fila y pasaba aquel hombre, ¡paz! Bien recio en la cabeza y ¡paz! A todos. Y se regresaba, pero tronaban esos golpes. Entonces, todo eso, ¿verdad? Que la gente hace para eh, llamar la atención, para hacer show, para que la gente esté como hipnotizada ahí. Por eso les digo que yo viendo esta reflexión me encantó y de veras que solo gratitud puede salir de mi corazón, decirle gracias, Señor, porque yo puedo ver. Yo no estoy en esas dinámicas locas, yo creo en ti. Entonces, lo primero que debes saber es que acontecimientos que depende todo de Dios. Todo viene de Dios. El verso termina diciendo, nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. Lo segundo es que lo único que Dios pide de ti es que creas, que confíes en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Él dijo varias veces, todo es posible al que cree. Entonces, la respuesta de Jesús a la pregunta, ¿cómo puedo hacer esto? Fue, cree en mí, con toda tu confianza en mí. Recíbeme en tu vida. Solo entonces el nuevo nacimiento será una realidad en tu vida. Tendrás una nueva relación con Dios y tus inquietudes hallarán verdadera respuesta. Juan 3:16, ¿qué dicen, mis amadas? Todas se lo saben, ¿no? Repítanlo en su mente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que ese es el primer versículo que todo el mundo nos aprendemos, ¿verdad? Sin duda, Nicodemo, quizá también tú, quedó perplejo. Solo creer, hermanas. Y para que pudiese comprender bien el alcance de sus palabras, Jesús acompaña su respuesta con un relato histórico del pueblo de Israel a su salida. Egipto, estando aún en el desierto, una historia que sin duda Nicodemo conocía muy bien, pues él era un maestro de la ley. En Números 2, 21, 4-9, donde dice que Moisés levantó la serpiente en el desierto y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el mensaje evangelístico que le estaba dando el Señor Jesús a Nicodemo, porque Nicodemo iba a ser testigo que Jesús iba a ser crucificado. Entonces, es como parafraseando decirle a Nicodemo, mira Nicodemo, cuando me levanten en esa cruz, todo el que me vea y crea en mí va a tener vida eterna. Así como Moisés, que tú sabes muy bien la ley, cuando aquella plaga de serpientes mordía a la gente y hubo miles de muertos, pero cuando hicieron una serpiente de bronce y Moisés la levantó, todo el que mirara esa serpiente, levantara su cara, se salvaba. Era como algo alegórico que le estaba contando el Señor, entonces yo estaba gozando con esta escritura. Así que lo llevó de evangelizarlo al Antiguo Testamento, a lo que él conocía. Fíjense qué bonito lo está evangelizando y dándole el mensaje. Precioso. Entonces, bueno, Jesús tuvo palabras muy serias contra ellos, ¿verdad? Les acusó de haberse olvidado de la justicia, de la misericordia, del amor que Dios enseña en su palabra, para transformar las instrucciones de Moisés en una religión formalista y legalista. Yo no sé qué tanto más le dijo a Nicodemo, porque le empezó a mencionar la ley. Entonces, pues, como habían cambiado tanto las leyes y habían metido cosas, tradiciones de hombres, me imagino que también le exhortó ahí esa noche el Señor. Entonces, vamos, lo que les decía, hipócritas, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de hombres, invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahora bien,
Esta cosa espiritual no significa que entre ellos no hubiese hombres íntegros, ¿verdad? Piadosos y preocupados por la verdad. Ahí podemos ver a Nicodemo, a Gamaliel y a lo que después sería el apóstol Pablo, porque Nicodemo no es el único ejemplo, ¿verdad? De personas que pese a su religiosidad y buena posición, sentían un vacío y acudían a Jesús, buscando respuestas. En Marcos 10 encontramos la historia de otro hombre, y en este caso era un joven religioso y de influencia en la sociedad judía. Este vino corriendo a Jesús, hincándose de rodillas, le pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era otro pues judío, porque practicaba los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Pero cuando el Señor le dijo, ¿qué? Dice, yo he practicado los 10 mandamientos desde mi niñez, he cumplido con la ley. Ah, bueno, qué bueno. Si has cumplido los mandamientos, entonces vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y dice la palabra que ese joven se fue triste. Ese sí venía con hambre y Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y ta. Tuvo un encuentro, pero fue más poderoso el dinero que el deseo que tenía. Imagínense encontrarse con Jesús. Muy diferente a Nicodemo y este hombre sí, de verdad, pues no recibió nada. Entonces, solo creer. Pero ¿dónde queda el arrepentimiento? Si bien la palabra arrepentimiento no aparece en el Evangelio de Juan, pues la verdadera fe en Jesucristo incluye arrepentimiento. ¿verdad? Cuando nos guían a los pies de Cristo, primero hay que pedir perdón, ¿verdad? Por nuestros pecados, arrepentirnos y luego pedirle al Señor, yo quiero que tú vengas a ser el Señor de mi vida. Cuando Él nos sella es cuando viene verdaderamente el Espíritu Santo y nos trae la convicción. Entonces, cuando uno es salvo, ¿verdad? Se vuelve de su pecado a Cristo, cambia de mente. El pecador no regenerado no tiene un punto de vista adecuado acerca de Dios y del pecado. Se ciega por su culpa y por la depravación que hay en el interior de su vida, ¿verdad? Y su total incapacidad de salvarse a sí mismo. Pero mediante la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, es convencido que Dios es santo, reconoce su pecado, su impureza y se da cuenta de su impotencia y entonces pone toda su confianza en Jesucristo, que ha cambiado nuestra mente. Amén. Entonces, bueno, pues será la palabra que el Señor quería esta noche refrescarnos, ¿verdad? Que demos gracias por este nuevo nacimiento y que hay personas, ¿verdad? Así como el joven rico, que también era un judío y había cumplido todos los mandamientos de la ley, pero solo lo probó el Señor, vende lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Y dice, se fue triste y no lo recibió. Nicodemo desde ese momento yo creo que quedó bien convencido. Fue evangelizado, le dieron todo el mensaje de salvación y él ya había reconocido antes de llegar, tú vienes de Dios. Así que mis amadas, pues eso era lo que el Señor quería que les compartiera esta tarde. Así que, pues, vamos ahora a darle gracias al Señor. Tenemos aquí bueno, Cristi lo dejamos al último si puede, mientras está con su mami. Entonces está Vane. Buenas noches, Dios te bendiga, mija. Y has nacido de nuevo, disfruta ese nuevo nacimiento. Está Angelita, Martita, Silvia, Lupita, y si Cristi le da oportunidad, ora y yo cierro. Amén. Rosita, gracias por la enseñanza muy bonita. Realmente es un refresco de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Muchas gracias. Pues de verdad, ay, no, es que el Señor me sorprende siempre. Pues si hubiera compartido la que tenía para ayer y se me borró, imagínate. Ay. Y Erika no se puede conectar. Y yo la que estaba estudiando es Nicodemo, pues por algo el Señor nos habla ahí. Que tengamos mucho cuidado si verdaderamente hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y no en emociones, buscar más y más al Señor. De noche, como Nicodemo, de día, como el joven rico, pero buscarlo y tener esas pláticas con Él
bueno, permitir que su palabra nos ministre, Angelita. Sí, Sigue hablando, así que, pues, mis amados, vamos a ¿quién dar empieza? gracias al Señor. ¿Quién Amén. comienza? Tú, Angelita, y está Martita, está Silvia, está Lupita, y bueno, ya había dicho si Cristi puede orar porque está con su mami. Vamos a bendecir la vida de los niños de Vanessa también, Angelita. Amén. Ok. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta prédica que nos trajo Rosita, muy bonita y muy edificante para nosotras, que siempre tenemos que estar contigo y estar hablando de ti, estar conversando contigo, no necesariamente en oraciones rebuscadas y tratando de ser poetas en las oraciones, simplemente lo que salga de nuestro corazón, porque nosotros tenemos que tener una confianza en ti, como si estuviéramos hablando con nuestro Padre, pero no a un Padre que se le tiene miedo, sino a un Padre que es comprensivo, que es amoroso, que dio su vida por nosotras. Así, Padre mío, que la gloria y la honra es para ti, y te pedimos que nos ayudes a estar siempre contigo, de tu mano poderosa, y que siempre nos estés vigilando y ayudando y llevando por el buen camino. El Espíritu Santo siempre esté con nosotras. También danos sabiduría. Te pedimos sabiduría para todas, para que podamos entender tu palabra y para podamos seguirla viviendo, no solamente entendiendo, sino viviendo la vida cristiana contigo y la vida que tú nos has dejado en el manual de vida, que es nuestra palabra de Dios, la Biblia. Gracias, Señor, te pedimos por todos los niños. En esta noche te pedimos por los niños de Vanessa, que ya los hemos dejado de ver más de un año. Espero que estén grandes, que estén lindos. Ese niño precioso que bailaba con las chequinas debe estar hermoso. Lo bendecimos y bendecimos el resto de los niños de ella, los niños de Anaí, los niños de todos los niños que iban, los nietos de Martica. Y en fin, todos los niños que iban a la iglesia, Señor, el niño de Lupita, la nietecita ay Dios mío, de Claudia, y tú los guardes y los bendigas a todos, Señor. Ese precioso niño de los niños de Almita, Señor. Los muchachos de Erika, porque ya son muchachos grandes, pero tú los cuidas y los amparas de todo mal y peligro y de toda acechanza del enemigo. Gracias, Padre. También pedimos por los ancianos, Señor, por las personas que están solitas. Aquí hay muchos señores y muchas señoras solitos en su apartamento, sin nadie quien los ayude, sin nadie que les pase un vaso de agua, Señor. Ayúdalos a que tengan a alguien que el gobierno les pueda mandar su enfermera para ayudarlos. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das. Bendice a todos los miembros de la Peña de Red, bendice a nuestros pastores, al pastor José, al pastor Alvarito y a todos los que conforman nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por el día de hoy, te bendecimos y te pedimos que nos acompañes esta noche y que tengamos un sueño apacible y lindo contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, Señor hermoso. Gracias, papito, porque aquí estamos, Señor, nuevamente con un corazón agradecido, Señor, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, malas acciones y malos pensamientos. Gracias, papito lindo, porque así como dice tu palabra, Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
Así es, mi Señor hermoso. ¿Cuánto necesitamos nacer nuevamente todos nosotros, Señor hermoso? Porque tú nos estás hablando, Señor, y nosotros no te oímos, Señor. Tú nos estás abriendo los ojos y nosotros no los abrimos, Señor hermoso. Nosotros muchas veces vivimos temerosos, vivimos escondiéndonos, vivimos guardados, Señor, de temor a este virus que está viviendo todo el mundo, papito lindo. Pero tú dices, Señor, que tú eres nuestro sanador, ese Jehová, Señor, al cual debemos de nacer nuevamente, así como Nicodemo preguntó si tenía que volver al vientre de su madre, Señor hermoso, y Dios le dijo, en espíritu, Señor hermoso. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, Señor hermoso, en espíritu oírte, Señor hermoso, en espíritu verte, Señor hermoso, en espíritu, Señor, porque Pablo no te vio ni te conoció, Señor hermoso, pero él andaba en espíritu y siempre agarrado de esa mano poderosa, Señor hermoso, se gozaba de todas las enseñanzas tuyas, Señor, así no te hubiera conocido, Señor. Nicodemo, Señor, te conoció, Señor, y este varón, Señor hermoso, te preguntó si tenía que volver al vientre de su madre, Señor, y tú le dijiste en espíritu, papito lindo, debemos de oírte, Señor. Tú le, ¿cómo se dice? Le hiciste una oración a 5 o 6 mil, predicabas a 5 o 6 mil personas, Señor hermoso, y solamente en espíritu, porque estaban en espíritu, era que sabían tú que le decías, Señor hermoso. Por eso, ayúdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros que buscamos de ti, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, a no tener miedo, a no tener susto, a no escondernos, Señor, sino hablar más y más de ese Dios todopoderoso que existe en nosotros, Señor hermoso. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, Señor hermoso, nuestros oídos, para poder cumplir esos mandamientos y no tener miedo, Señor, porque sabemos que esta enfermedad no nos cogerá a nosotros, Señor. Y si nos coge, Señor hermoso, estamos en tu espíritu, Señor. Ayúdanos a tener fe en ti, a creerte a ti, a nacer de nuevo, Señor hermoso. Así como esta palabra tan hermosa que trajo mi hermana Rosa, Señor hermoso. Ayúdanos cada día más a nacer de nuevo, Señor hermoso, porque somos tan desobedientes, somos tan temerosos, somos tan sordos, somos tan ciegos, Señor, que viendo tantas señales que se están viendo, Señor, y aún seguimos desobedeciéndote a ti. ¿Cómo no pedirte perdón cada vez que nos dirigimos a ti, Señor? ¿Cómo no pedirte perdón si te fallamos todos los días, Señor? Todos los días te fallamos, papito lindo. ¿Cómo no pedirte perdón, Señor hermoso, si sabemos que mientras que estemos en esta tierra, Señor, vamos a caminar contigo, Señor? Queremos ver esos cielos, queremos estar a tu lado, queremos ser obedientes, Señor. Queremos ver estas señales, Señor hermoso. Queremos oír tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día más a nacer de nuevo, Señor hermoso. Ayúdanos cada día más, Señor, a estar clamando por aquel que necesita de ti, Señor, así como yo te sigo necesitando, Señor. Un milagro de vida. Nos dimos cuenta hoy de la señora de aquí enseguida, Señor. Trajo una nueva vida al mundo, Señor hermoso. Bendecimos a sus padres, bendecimos a esa bebé, bendecimos a su hermano, bendecimos su familia, Señor hermoso. Y clamo por aquellas madres que necesitan tanto de ti, Señor, como aquella señora, Señor, a la que vamos, Señor hermoso, a llevarle un mercadito, Señor hermoso. Solamente tú eres el que
puede orar allí, Señor hermoso. Me dio por preguntarle qué le hacía falta para su alumbramiento, Señor, y me dijo ropa. Oh Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón